y el constructor también ya no es necesario. Por eso se llama constructor primario. Va a ser el primer constructor o el principal de nuestra clase, pero asignado directamente. Hola amigos, bienvenidos a su canal de consejos C#. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los constructores primarios. Es algo de lo que trajo .NET 8 y la versión 12 de C#. Este constructor pues lo podemos utilizar y nos ahorra bastantes cosas por ahí que vamos a estar viendo en el video, pero no se va a estar utilizando en todo momento. En el video pues les voy a tratar de explicar cuándo podremos estarlos utilizando. Muy bien, pues comencemos. Los constructores primarios nos permiten agregar parámetros a una declaración del tipo struct o estructura o clase para crear pues precisamente esta nueva funcionalidad. Estos parámetros del constructor primario están dentro del alcance de toda la definición de la clase y es importante que veamos estos parámetros del constructor principal o primario como parámetros aunque estén dentro del alcance de toda la definición de clase, es decir, no como propiedades. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear un ejemplo en donde vamos a suponer que necesitamos una clase que se llame dog, es decir, perro, y que podamos asignar o pasarle como parámetros el nombre del perro y el nombre de la familia, es decir, el apellido de la familia. Entonces, y bueno, por ahí vamos a regresar o vamos a agregar una propiedad que devuelva esas dos propiedades, que digo, bueno, no les vamos a llamar propiedades, vamos a llamarlos parámetros, concatenadas nada más. Es muy sencillo y fácil de implementar. Vamos a hacerlo primero con la manera clásica de generar una clase y luego lo vamos a hacer con un constructor primario para ver la diferencia. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos a comenzar. Entonces pues ya tenemos aquí nuestra clase dog. Voy aquí a reducir un poco. Tenemos nuestras tres propiedades, ¿de acuerdo? Ahora vamos a utilizarlos, vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Vamos a crear una instancia de mi clase dog que voy a llamar myDog. Y bueno, va a ser, como les digo, una instancia de dog. Luego myDog, pues normalmente lo que pudiéramos hacer es declarar, o mejor dicho, establecer el valor de la propiedad dog name. Podríamos ponerle, bueno, yo tengo un perro que se llama Canelo y la propiedad family name, entonces mi apellido es Pérez y listo, ¿no? Ahora vamos a escribir en consola directamente el nombre completo de mi perro utilizando full name, la propiedad full name, y por aquí vamos a poner un read key. Recordemos que si no se cierra nuestra ventanita. Vamos a probarlo y aquí está mi consola. Listo, me concatenó Canelo Pérez, entró a mi propiedad full name, obtuvo los valores de los campos, los concatenó poniéndole un espacio, ¿de acuerdo? Es algo muy sencillo. Esta es la manera tradicional de crear una clase, sus propiedades, pues nada más propiedades, ¿verdad? No hemos creado constructores. Vamos ahora a pensar que necesitamos un constructor. Espero que les sea de utilidad todo lo que estamos viendo. No olviden suscribirse. También les recuerdo que en la sección de comunidad pues les dejo algunos regalitos de vez en cuando, así que suscríbanse. Y si tienen algún comentario, pues aquí está la cajita. Continuemos. Entonces este constructor, lo que podemos hacer es utilizar la sintaxis que conocemos, que sería directamente el nombre de nuestra clase, pero este constructor va a recibir como parámetros el nombre de nuestro perro. Entonces va a recibir una string que se llame dog name y otro string que se llame family name. ¿De acuerdo? Vamos a asignarle a los campos estos valores, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya me ayuda mucho Visual Studio, IntelliSense y listo. ¿Qué pasa? Que ahora, como nuestro constructor pide valores, podemos pasarle aquí directamente Canelo y Pérez. Y ya no necesitamos aquí para nada agregar o asignar directamente los valores a las propiedades. Si se dan cuenta, aún así pudiéramos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos declarada la propiedad como tal. Pero bueno, ya no sería necesario. Lo voy aquí a comentar
Vamos a volver a ejecutar y debe de funcionar exactamente igual. Listo, aquí está, sin problema. Ahora vamos a utilizar los constructores primarios y vamos a ver cómo nos ayuda a sintetizar. Porque vamos a suponer, antes que nada, voy a parar esto, que no necesito en realidad utilizar estas propiedades, dog name o family name. O sea, no necesito exponerlas para que las utilice quien utilice mi clase. Es decir, estos nombres, o sea, estos valores los puedo obtener directamente de mi constructor y pues ya utilizarlo en mi clase y ya no necesito exponerlos. Les mencionaba que aquí el constructor está asignando a las properties, ¿no? Y bueno, los valores de las propiedades se exponen a través de precisamente las propiedades, ¿no? Como dog name o family name. Entonces, de hecho, al ser esto nada más como de lectura, por llamarlo de alguna manera, porque lo estamos asignando en el constructor, nada más, no directamente como lo hacíamos aquí, pues podríamos incluso hacer nuestra propiedad solamente como read only, por llamarlo de alguna manera, o de solo lectura, quitándole el set, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitarle el set y debe de funcionar exactamente igual. Volvemos a ejecutar y vamos a ver que debe de funcionar igual. Aquí está, listo, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos nuestras propiedades solamente con el get. Entonces, para usar un constructor principal o un constructor primario, lo único que tenemos que hacer es pasarle a nuestra clase el valor o las propiedades que queremos asignar, como lo estamos haciendo aquí en este constructor. Entonces, incluso esto lo pudiéramos así copiar y poner directamente en nuestra clase. Recuerden, aquí está nuestra clase. Y bueno, voy a cambiarle el nombre para que sea dog name con mayúscula, family name, e incluso pues ya podríamos borrar todo esto. Solamente voy a dejar ahorita el full name y el constructor también ya no es necesario. Por eso se llama constructor primario. Va a ser el primer constructor o el principal de nuestra clase, pero asignado directamente. Y aquí podríamos hacer uso de nuestras propiedades. Voy a cancelar aquí la ejecución. Y listo, si se dan cuenta cuánto se redujo nuestro código. Y bueno, esto con el supuesto de que estas propiedades nada más las voy a usar aquí en mi clase. Si yo quisiera acceder a ellas como lo hicimos aquí antes, cuando estaban declaradas como propiedades, si se dan cuenta no es posible, porque nos dicen que no están declaradas o bueno, no contienen una definición, ya que se la estamos pasando únicamente como parámetros en nuestro constructor primario que está declarado de esta manera. Si ejecutamos, vamos a ver que se ve exactamente igual, sin problema. Aquí está. Antes de continuar, voy a explicarles otra nueva funcionalidad que tenemos en las últimas versiones de C# y es un operador. Este operador se llama expresiones de cuerpo de miembro. Incluso aquí la misma ayuda de Visual Studio nos ayuda a entender mejor dicho, a hacer ese cambio. Si se fijan, aquí nos dice usar cuerpo de expresión para la propiedad full name. Aquí nos dice en rojo es lo que tenemos y en verde es como lo cambiaría. Aquí utilizaríamos el operador igual, mayor que, como se puede ver aquí en la parte verde, y pues nos reduce bastante el código. Entonces todo lo que tenemos así como una propiedad con un get, lo podemos reducir con esta funcionalidad. Voy a utilizar aquí Visual Studio y listo. Es exactamente lo mismo. Voy a regresar, control Z, voy a copiarlo para que quede ahí como pequeño breviario cultural y de nuevo voy a cambiar la expresión. Aquí la voy a pegar, pero esta la voy a comentar. Voy aquí a parar la aplicación. Entonces esto que tengo aquí comentado es exactamente lo mismo, pero utilizando este operador que nos ayuda a reducir nuestras propiedades o la implementación de nuestras propiedades cuando solo son o cuando solo tenemos un get, es decir, como cuando son solo de solo lectura, por decirlo de alguna manera, y pues el código que regresa está en una sola línea. Es más fácil hacerlo así, de esta manera. Si se fijan, pues reduce bastantes líneas de código. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí nuestra constructor primario que podemos ver, que acabamos de ver, que se implementa de esta manera, agregando parámetros en la declaración de nuestra clase. Estos parámetros no están disponibles. Como resumen, después de estar repitiendo esto muchas veces porque es importante. Bien, ahora vamos a pensar que necesitamos modificar estos parámetros en alguna método o algo de nuestra clase. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Primero vamos a hacerlo pues como la manera clásica. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo llame a este método, le va a agregar este valor a mi
propiedad name, recordemos que no es una propiedad, pareciera que fuera una propiedad, pero no lo es así como tal. Es un parámetro que estamos recibiendo en nuestra clase, pero de alguna manera o el compilador genera lo necesario para poder utilizar estos parámetros como si fueran variables de miembro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Voy a volver a pintar mi full name, pero antes le voy a aplicar dog.add_. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Pues la primera no tiene apóstrofe, la segunda sí, que le aplicamos el método. Entonces vemos que podemos trabajar con nuestras variables, bueno, con nuestros parámetros que recibe la clase a través de este constructor primario, como si fueran variables de miembro normales sin declararlas. Y por último, pues también podemos crear otros constructores. Vamos a agregar un nuevo constructor y no le vamos a poner nada de código en el constructor. Pero aquí tenemos un problema porque estamos utilizando un constructor primario. Recordemos que este constructor primario genera un constructor, de hecho, aunque no lo estemos viendo, pero lo genera. Entonces aquí vamos a utilizar algo que nos proporciona precisamente esta nueva funcionalidad, que es utilizar la palabra this. Con this vamos a poder hacer referencia como a nuestro constructor primario. Aquí ya vemos que nos está pidiendo precisamente lo que nos pide el constructor primario. Entonces vamos a pasarle lo que estamos recibiendo como dog name, y en family, como no tenemos nada, pues yo le voy a pasar aquí algo en código duro. Le voy a decir que sin apellido. Vamos a volver a crear otra instancia. En esta ocasión pues la voy a llamar mySecondDog y voy a utilizar este constructor. Cuando generamos una instancia nos muestra dos constructores, ¿no? Tenemos el constructor primario y el que acabamos de generar. Entonces con esto podemos volver a pintar en consola nuestra propiedad full name y listo. Bueno, aquí me falta poner con dog, ¿de y listo. Otra vez vamos a ejecutar y aquí está. Ya tenemos aquí Bonnie sin apellido. Estamos utilizando el segundo constructor, pero necesitamos hacer uso de this para poder utilizar el constructor primario. Ese siempre tenemos que estar pasando por él. Muy bien, ¿cómo vieron todo esto de los constructores primarios? Pues la verdad es de que sí nos va a ayudar bastante, ya vimos en qué casos. Y bueno, es algo de lo que viene con .NET 8 y bueno, la intención de estos constructores es ahorrarnos, como vimos, bastante código, pero también crear aplicaciones con un mejor rendimiento. Pues muy bien, los espero en la siguiente.